Y bienvenidas a un nuevo directo desde mi cuenta de Instagram y para hablar hoy sobre inteligencia artificial y transhumanismo con José Luis, a quien estoy ahora invitando, y va a ser pues todo entre otras cuestiones, y que os recomiendo muchísimo que os paséis por el canal pues para ver alguno de estos directos que, como digo, pues son sumamente inspiradores y que tienen como eje central pues la cuestión de la conciencia, y en concreto nos basamos en los libros de José Luis. Su penúltimo libro fue el de La rebelión de la conciencia, un gran libro que os recomiendo muchísimo. Ahora hace unas semanas acabé la relectura que hice de este libro y es un libro excelente en muchos sentidos, ya que toca pues las problemáticas tanto actuales a nivel social como a nivel también pues histórico, de alguna forma pues haciendo un análisis muy amplio y muy concreto. Y por otro lado también pues el último libro también sumamente interesante y relevante, como es el de Consciencia, el hilo conductor del universo. Estoy esperando a ver si es posible que empecemos con José Luis. De momento veo que no se suma. Ya digo, hace tiempo ahora que no hacemos ningún directo y aquí tenemos a José Luis. Vamos a darle paso. Hola José Luis, ¿cómo estás? Con muchas ganas de hacer este directo, como os he comentado. Os recomiendo muchísimo cualquiera de los libros de José Luis. Yo en concreto pues también me leí el de Filosofía de la Naturaleza y es un libro realmente pues también muy claro, muy clarificador y muy necesario. Así que, bueno, esto. A ver si se va conectando. Voy saludando a la gente que se va sumando. José Luis, yo creo que prueba a salir y vuelve a entrar. A ver si es posible que llevemos a cabo. Ahora, lo único que debes Sí, a voltear ver, la... ahora es normal, porque siempre pasa esto y yo ya estoy con la sensación de que hay una dificultad que se añade siempre cuando lo intentamos. Pero bueno, parece que lo hemos conseguido. Sí, de momento no te veo por eso, ¿eh? No, porque esto está, hay que cambiar aquí. Sí, A ver ahora, eso es. ya José está. Luis, ¿cómo Ya está. estás, Por fin, maestro? bien, aquí estoy. Y a ti, que eres un super maestro filosófico, meditativo e instagrámico. Al mismo tiempo todo. Yo instagrámico no. No me digas Está claro. eso, no me digas eso, no es cierto. Vamos Que a intentarlo. Hoy estamos en vena, venga. Aquí muy estamos. bien. Bueno, me alegro muchísimo de verte nuevamente, pues por estos lares, como se suele decir, pero no son físicos, sino que son, pues, a través de las ondas vibratorias, para decirlo de alguna forma. Y O cables o algo por el estilo. En fin, ahí estamos. En este sí, momento vamos a hablar. la tecnología está, digamos, funcionando adecuadamente para mm, nosotros. No, no estamos siendo esclavos de ella, sino que, bueno, está a nuestro servicio, que es lo que tiene exacto. que ser. Claro, esto es sumamente importante, ¿no? De tenerlo presente. Sí, ya pues viendo que ya has empezado, digamos, con la fuerza que te caracteriza, que me encanta. Pues bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Estaba hablando justamente de tus libros, de tus dos últimos libros, que recomiendo muchísimo. Hago de nuevo el hincapié en la importancia de los libros de José Luis. Y bueno, estuvimos comentando que estuviste este tiempo que has estado ausente, pues has estado escribiendo también. Y de alguna forma vamos a tratar, pues, ampliando lo que ya estuvimos hablando, pero además con el aporte del libro que todavía no ha salido, con lo cual tampoco no podemos... No, y falta un poquito porque, vamos, no puedo revelar más, pero sí, hay una editorial en principio, pero no está firmado. Así que esto, bueno, me gustaría que llegara a quien tenga que llegar para que sepa que hay expectativa. Qué Que sobre bien. este libro hay expectativa y se trata de un ensayo corto, eso sí lo quiero contar, Mm. un ensayo corto centrado específicamente en, bueno, yo diría la gran confusión que se ha creado, que está instalada acerca de la inteligencia artificial Mm. en aspectos muy importantes, en aspectos sustanciales, de carácter ontológico, es decir, muy esenciales del ser humano. Mm. Entonces, ahí, hecho eso,
que hablar, evidentemente, porque es un tema fundamental. Mira, me acabo de enterar ahora, hace un momento, que la Fundación del Banco de Santander acaba de sacar un libro colectivo de filósofos españoles centrados en este problema, algunos muy conocidos, como José Antonio Marina, Innerarity, Daniel Innerarity, que es muy bueno, y otros. Entonces, bueno, es evidente que la filosofía, tanto occidental, como, en mi opinión, más todavía de la India y quizá de Extremo Oriente, más allá de la India está el Tao también, pues tiene que enfocarse sobre esto porque es un gran tema y es un tema que se presta también a convertirse en una trampa, hay que decirlo, en una trampa para la humanidad. Así que sobre esto hay que tratar, hay que hablar. Claro. Hay que profundizar. Y de hecho, pues el último libro de Edgar Morin también habla justamente, hace hincapié, ¿no?, en la importancia de, hey, atención, que viene esto, está ya aquí presente y es algo que se debe desenmascarar de alguna forma porque nos lleva pues a la alienación y hacia un futuro pues muy aciago, ¿no? Mira, yo lo que pienso es que la tecnología informática, que es muy curiosa porque tiene ya muchos años, pero desde un principio estaba orientada en esta dirección. Hay que recordar a Turing, con su famoso Alan test, Turing, lo que planteó en los años 50. Es decir, sí. lo que planteó Turing en concreto es que llegaría un momento en el futuro en el que los razonamientos y la comunicación que transmitiría la informática, la inteligencia artificial, decía los ingenios informáticos, sería indistinguible de la comunicación humana y, en definitiva, de la presencia de un ser humano. Dice ayer, él decía entonces, bueno, entonces, ¿qué haremos? ¿Lo consideraremos humano? ¿No lo consideraremos? Eso es Turing, pero hace 70 años. O sea, 70 es años, sí, sí. increíble, ¿no? Sí, esos 65, vamos, una barbaridad, ¿no? Y hemos llegado a ese punto. Se ha llegado a ese punto y además lo que me preocupa más es que yo veo, vamos a ver, veo en la industria de la inteligencia artificial, es decir, en las grandes empresas, aparentemente una voluntad, o por lo menos lo parece, de confundir ese estilo comunicacional que tienen determinadas inteligencias artificiales a las que han puesto nombres propios, nombres humanos, pues yo sé, Alexia o Douglas o lo que sea, pues que hay una tendencia a que la gente los confunda con seres humanos, es decir, con seres conscientes reales. O sea, la sensación que yo estoy teniendo es que hay una voluntad de confusión. No sé si me pasa un poco, pero lo parece, como mínimo lo parece. Y también parece que muchas personas están en una situación dubitativa, no saben qué pensar ante esas cosas que hablan y dicen y razonan. Y a mí me preocupa esto, a un cierto nivel me preocupa bastante. Creo que es un tema muy delicado. Sí, ya has hablado, bueno, ya has expuesto, pues, lo primero de todo, pues, la importancia y el peligro que tiene, pues, justamente el denominar también inteligencia artificial, ¿no?, a este tipo, no sé, a este mundo o a este mundo paralelo, para decirlo así. Pero es muy interesante también, los has nombrado como cosas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una distinción importante en cuanto a filosóficamente, porque, como muy bien has dicho, es como que hay una confusión creciente entre confundir lo que es la ontología propiamente, es decir, el hecho, ¿no?, del ser, el ser en sí, con Ontología viene objetos. el on, el Claro, ser, efectivamente. claro, y por lo tanto tenemos, ¿no?, o sea, le estamos dando una validez a las cosas como si fuesen ontológicamente per se, para decirlo así en términos filosóficos, o sea, como si tuviesen vida por sí mismo. Y claro, y ahí hay una, digamos, hay una locura de Este es el confusión. gran tema. Pero mira, yo sí me gustaría, ya que estamos entrando claramente, voy a centrarlo un poco Claro. más. A ver, en Occidente ha habido siempre, en Occidente, no siempre, no lo sé, en la antigüedad remota había grandes maestros y grandes escuelas, pero en los tiempos de la modernidad, pero empezando ya en el siglo XVII, ¿no? Había una gran confusión que empieza por Descartes entre, vamos a ver, entre el pensar y el ser. Entre el pensar y el ser. Esta es una confusión clásica de la filosofía occidental, muy clásica, y que ha estado totalmente implantada, es decir, que esto no nadie lo ponía en duda, es decir, en definitiva, cogito, ergo sum, pienso luego existo. Es más, Descartes, muy curioso, Descartes jamás hizo una distinción
léxica en cuanto a palabras entre pensamiento y conciencia. Él hablaba de pensamiento. Exacto. No tenía una palabra para conciencia, no la distinguía, ni siquiera con un término distinto, ¿no? Y bueno, esto ha durado 400 años. Entonces yo lo que planteo, y lo planteo en este ensayito corto, porque va a ser corto, a propósito, yo prefiero que las cosas se lean en poco tiempo, ¿no? Planteo una cosa muy importante, es que la filosofía occidental normal, es decir, de carácter, siguiendo la tónica general del racionalismo, desde Descartes, pero que tiene derivaciones varias y siempre vuelve a lo mismo, ¿eh? No tiene los instrumentos, no tiene los instrumentos para poder pensar la inteligencia artificial. Carece Ya. de los instrumentos propios Mm, para poder afrontar esto. Porque de entrada tiene esta mm, confusión. En segundo lugar está la cuestión de la conciencia, que es la madre del cordero, vamos. mm, Al final, los filósofos, muchos filósofos, no todos, pero muchos, y desde luego científicos, dicen que no saben lo que es. Y los que totalmente. sabemos lo que es, no saberlo, no esos científicos, no creo que sean ellos, pero sí sus fans dicen que estamos fumados. Claro, Te digo porque claro que te he visto diciéndolo por un campo de olivos hace un momento que te ha pasado hace poco, ¿no? Es decir, es una especie de frase para intentar descalificar al que tiene lucidez. Es exacto. decir, no sé si determinado fume o droga especial puede darla. A lo mejor es posible, yo no lo Sí, practico, claro, no, evidentemente. nunca he ido por ahí, Sí. ¿sí? Mm. Nunca he ido por ahí. Pero en definitiva, si fumado significa que estás Al helado. perdido, es decir, alucinando, Sí. en un estado atontado, efectivamente, pues es lo contrario. Es decir, Claro. lo que quieren, pues, evidentemente, lo que sería un poco la plebe de esa tendencia, no digo los Sí, grandes sí, sí, sí. cerebros, y la plebe de esa tendencia, lo que quieren es deslegitimar, ridiculizar a los que tenemos lucidez, a Claro, los que tenemos las cosas claras y las claro, vemos, claro. ¿entiendes? Mm, O sea, es que es así, ¿no? Entonces, la historia es que la conciencia efectivamente está en el centro ahora. Lo claro. estaba ya, lo estaba ya, evidentemente, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahora el tema de la inteligencia artificial la coloca absolutamente en el primer plano. Mm, Porque el quid de la cuestión de los tecnólogos es: ¿las máquinas informáticas, las inteligencias artificiales van a ser conscientes? mm, ¿Están en camino de ser conscientes? ¿Lo son ya? Dicen algunos. Igual algunas ya lo es. Otra cosa que dicen: mm. a ver, ¿y la conciencia de una persona que quiera volverse inmortal no se podrá trasplantar a un ordenador Sí, sí. de gran avance tecnológico que la podrá integrar? Y ahí viviría ese Esa, qué, ese qué, esa, ese alma, ¿no? esa conciencia Esa individual, conciencia, ¿no? ¿qué clase de conciencia en ese ordenador? Es decir, yo llamaría locuras, Mm. o si se quiere, Darío, desvaríos, sí. están en el centro de toda esta historia. Mm. Pero además planteándolas abiertamente los grandes cerebros, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Kurzweil, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama este señor? sí, Que empieza por el, K, este gran mm, Kurzweil, me sí, parece, ¿no? al que le hicieron ¿Qué dice? una entrevista en Sí, la contra, sí. están en esto. Claro, y también es, bueno, esto que acabas de comentar, también me parece relevante e importante señalar que la conciencia, o sea, lo que ellos señalan como conciencia, digamos, del robot o del objeto, de la cosa, ¿no? Para decirlo, que a fin de cuentas, pues es como que tiene mucha información, tiene, no sé, si millones de bits o de gigas o no sé cómo, en qué medida pues se debe medir, ¿no? Pero, claro, tiene una cantidad ingente de información y a esto supuestamente es a lo que los científicos, estos científicos se refieren como si fuese la conciencia. Y es algo que rompe Exactamente. justamente los Eso. principios, digamos, básicos ontológicos de la filosofía, que es el principio de ser consciente de la conciencia. Es algo, digamos, parece un La galimatías. autoconciencia, te refieres a la autoconciencia. La Claro. autoconciencia, claro, pero hay algo más básico que la autoconciencia. Mm, Y eso más básico es lo que no tendría realmente, por así decir, una demostración de ninguna manera, porque solo se puede vivir. claro. Es decir, lo que yo llamo, insisto en esa denominación, porque esa denominación es evidentemente muy sencillita y seguro que mucha gente se le ha ocurrido, pero yo la voy a utilizar cada vez más, lo que yo llamo la luz de ser. Mm, La luz de ser es el espacio de subjetividad.
Claro. Es aquello que en meditación, cuando realmente has dejado partir los pensamientos, has dejado partir o lo contemplas como algo que está ahí, pero que no es tu esencia, las emociones también y tal, que queda el testigo. El testigo. El famoso testigo ni siquiera es autoconciencia. Es la luz de ser, es decir, es una luminosidad, es la subjetividad pura, la conciencia pura, la subjetividad pura. La subjetividad pura no es información. La información sirve a la subjetividad pura. La información sirve a la conciencia. Es como en el Grial, el mito del Grial. No sé si sabes la frase tan ¿A quién curiosa. sirve? El Grial sirve, claro, la pregunta, ¿a quién sirve el Grial? El Grial sirve al rey del Grial. El rey del Grial, el sol, en astrología, ¿no? El rey simbólico, el sol. Claro, en definitiva, el Grial podría ser la mente. Podría ser la mente. Podría ser, es una posibilidad. ¿A quién sirve? Al rey del Grial, a la conciencia, al ser. Es decir, el quid de la cuestión es que en Occidente no se ha entendido el ser y se ha dejado de buscar. La filosofía occidental entra en una línea de meramente el aparecer, lo que se puede más o menos compartir objetivamente, porque muchos lo miran a la vez y dicen, yo veo esto, pues yo también veo esto. ¿Qué? Un objeto, evidentemente. ¿Qué es lo que ven todos los observadores racionalistas? Objetos. El método científico se orienta a objetos. La luz de ser no es objeto. La luz de ser es el espacio para el cual hay objetos. Claro. Para el cual hay objetos. Es decir, la luz de la conciencia no es objeto, es la condición del sujeto. Es decir, la condición del foco para el que existen fenómenos. Exacto. Que son objetos captados con conciencia. Exacto. Entonces, esto es muy sencillo, porque algunas corrientes de filosofía sí lo entienden. Por ejemplo, la fenomenología. La fenomenología esto sí lo entiende. Sí, la fenomenología sí. Pero la fenomenología, los racionalistas no quieren saber nada con ella. Tampoco les gusta, también están fumados. Los fenomenólogos, claro. Ellos también están fumados. Bueno, es que ¿no? Si uno coge como el texto, bueno, dejando a Edmund Husserl, ¿no? y como padre, digamos, de la fenomenología, pero si cogemos el texto de, por ejemplo, de Marcel Proust, ¿no? En busca del tiempo perdido, que se detiene... Claro, sin ejercer de filósofo, en la práctica lo son en grado superlativo y podríamos decir que a lo mejor sí, en el campo de la fenomenología. Totalmente correcto. Sigue, perdón. Claro, sí, no, y la búsqueda del tiempo perdido. Sí, no, y a fin de cuentas, pues lo que tú describes como luz de ser es la experiencia inmediata, ¿no? Que estamos teniendo cada uno en su día a día, en su momento, ¿no? Y reivindicar el hecho, la subjetividad por sí misma, es decir, no como instrumento, esto es algo sumamente revolucionario, porque estamos en estas, ¿no? Estamos es revolucionario. Y estamos justamente, se está arrinconando justamente lo que es la conciencia per se, ¿no? Y esto es algo que es muy loco, porque entonces es como que el ser humano va perdiendo espacio, va perdiendo espacio el ser humano, y finalmente parece como que estuviésemos fumados, o sea, todos estuviésemos en una alucinación, ¿no? Alucinando, o sea. Ahora ya hay que dicen, se les ha ocurrido a otros grandes sabios, entre comillas, que el universo es una alucinación. El universo. Bueno, sí. Esto no está tan mal, porque en último extremo conecta un poco con la idea, en definitiva, del sueño de Brahman, ¿no? Puede conectar, claro, pero tienes que considerar un absoluto. Un absoluto que sí, que es un poco también el neoplatonismo, ¿vale? Lo uno, la mente divina y el alma del mundo, es lo mismo. Sí, las emanaciones, sí. Me puede valer, o sea, incluso si dicen algunos, porque ya no saben qué decir, que el universo es un constructo imaginario que podría ser incluso también una especie de Matrix. Bueno, esto casi me suena mejor, porque sin darse cuenta y sin querer están yendo al Vedanta. Claro. Es decir, eso que alucina, eso que produce Matrix, pues sería Brahman y ya está. Punto. Sería Brahman y ya está. Por eso no me preocupa. Pero evidentemente, claro, el tema de que esta gente, los de la informática, estén continuamente insistiendo en que la conciencia es la información, pero vamos a ver, ¿qué es la información? La información es pasar elementos que organizan algo,
que organizan algo de un lado a otro. Pero eso significa que los elementos que organizan, organizadores, pueden pasar de un lado que es inconsciente, ahora te voy a poner un ejemplo, a un lado que también es inconsciente. Claro. O de un lado que es consciente, Claro, a un lado que es inconsciente. Por ejemplo, no hay una discernimiento, cosa. no hay discernimiento. No hay Claro. discernimiento. Por ejemplo, un filósofo interesante que luego parece que el hombre está evolucionando, que es Chalmers. Es interesante Sí, Chalmers. Chalmers, Pero David Chalmers Chalmers. dice, Chalmers es interesante, pero Chalmers se le metió en la cabeza que Mm, la conciencia era información. Claro. Pero yo al extremo, esto ya es el colmo, de decir, claro, entonces todo lo que tiene información tiene que tener conciencia. Incluso un temporizador. O sea, una cosa tan tonta como un temporizador, una cosa que te organiza que cuándo va a empezar a funcionar algo, ¿no? Porque tú lo programas. Evidentemente tú lo metes una información. Una persona le mete una Claro. conformación al mecanismo para que funcione de una determinada manera. Entonces a eso le puedes llamar información, pero no es más que una instrucción conformativa que tú le metes para que funcione de una determinada manera. Claro. Entonces, ¿a eso le llamas información? Chandler le llama información. Sí, Y dice, por eso los temporizadores tienen que tener conciencia. Y dice, por favor. O sea, a ver, es que la información no es más que una conformación para que algo se haga de una manera. Y la palabra información lo dice. Informar, es decir, formar por dentro para funcionar de una manera. Claro. O para estructurarse de una manera. Y eso puede pasar de consciente a consciente, que sería la información como información en sentido humano, o de consciente a inconsciente, un temporizador, o incluso de inconsciente a inconsciente. O sea, una cosa que tiene una información, por unas ondas o por lo que sea, pasa esa misma conformación a otra cosa, y ahí no hay conciencia por medio. O sea, algo tan sencillo como lo que es la información, no tienen ni idea. O sea, entonces no entienden eso, ni siquiera eso. ¿Cómo van a entender la conciencia? La conciencia no se puede racionalizar. La conciencia se vive. La conciencia es la experiencia. Y si quieres llegar a verla, tienes que meditar, eliminar los contenidos y quedarte con la luz pura de ser, que te quedas. Y tú lo sabes muy bien, lo sabemos los que hacemos meditación. Llega un momento en que solo queda la pura luz de la conciencia. Y entonces eso no es información. No. Eso es luz. Y esa luz es el ser. Y si hay que definir con una palabra la conciencia, es el ser. La conciencia es el ser. Y eso lo saben hasta los materialistas. O la gente que está en la duda. Porque fíjate, Hamlet, el monólogo de la calavera. Sí, evidentemente exacto. en un contexto cristiano. Pero en ese momento no era cristiano Hamlet. Era dubitativo. Dudaba. Y dudaba de si después de la muerte no habrá nada. Coge la calavera y ¿qué dice? ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. To be or not to be. This is the question. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la conciencia. La muerte, que se supone que él tiene que dar muerte a su tío, ¿no? Sí. Y duda, porque es que barbaridad, ¿no? La muerte será eliminar el ser, es decir, eliminar totalmente la conciencia. Y le llama a eso que teme que él lo elimine si mata, le llama ser. Por consiguiente, los materialistas, incluso siendo materialistas, saben que la conciencia es el ser. Lo saben. Lo que pasa es que creen que el ser se puede destruir como se destruye, pues yo qué sé, un vaso tirándolo al suelo. Y el ser no se puede destruir. El ser es indestructible. Claro. Lo mismo que tampoco se puede producir. Tampoco. Y desde luego no se puede producir de la nada. No, claro, has citado a Descartes con el cogito ergo sum y justamente Claro. lo que nos propone Descartes en el discurso del método es justamente esto, ¿no? Es justamente ir, digamos, separando distintas partes, dividiendo las distintas partes para quedarnos finalmente con aquello que es el pensamiento, que es conciencia, como has hecho tú muy bien la distinción, o digamos la similitud entre uno y el otro. Y claro, y justamente, queramos o no, siguiendo pues el arco que inicia Descartes con lo que se considera la filosofía moderna y por lo tanto lo que se considera el método científico, saben que por más que uno pues vaya pues llegando al núcleo del núcleo, o sea, a la partícula o al núcleo más ínfimo, ahí hay conciencia, o sea, hay una conciencia. Esto no quiere decir que sea o sea,
que, como muy bien has explicado, ¿no? O sea, no quiere decir que se pueda transmitir el conocimiento o la información de forma, digamos, consciente, ¿eh? O sea, esto es otro tema, pero que hay la capacidad, o sea, el ser está en todo, ¿no? Y esto es algo que nos demuestra justamente el Vedanta. Nos habla precisamente de cómo todo está preñado o está impregnado de conciencia de Brahman, ¿eh? Es decir, del Claro. absoluto, ¿no? Sí, fíjate que en el Chandogya Upanishad hay el famoso diálogo del padre con el hijo. Mm, ¿Eh? Es buenísimo, pero en muchos otros textos, este es el más conocido, pero mm, en muchos otros es lo mismo, siempre es lo mismo, y siempre es el mismo diálogo. sí, Y el diálogo es, a ver, aquello que tú puedes ver y tocar, pues eso no es lo fundamental. Lo fundamental es el que ve, el que toca, el que oye. Es decir, el ser es el que oye, el que ve, el que conoce. Y ese el que ve, el que oye, el que siente el tacto, el que conoce, el que piensa, el que se emociona, el que se angustia, el que disfruta, eso no es objeto. exacto. Eso, para eso, hay objeto. Que por Claro. cierto son objetos que, y eso sí está bien formulado por Kant, me parece, Mm. y luego la fenomenología, es decir, cuando en la conciencia se percibe el objeto, no es el objeto en sí, No, es una percepción, mm, ahora, ah, que es un objeto exterior. sí, A eso le llamamos fenómeno. mm, Y el fenómeno es la entrada en la mm, conciencia, es decir, la toma de conciencia de que hay una cosa, de que hay algo ahí, mm, un objeto. Evidentemente, lo que toma conciencia es la luz de ser, es la luz del Atman, efectivamente, ese es el nombre en el Vedanta, es el exacto, Atman. Y exacto. el Atman no es material, pero tampoco es objetual, no es objeto. Entonces hay Ujú, una cosa, sin embargo, que últimamente me he enterado muy interesante, ¿no? No exactamente en la corriente Vedanta, porque hay corrientes que se llaman darsanas, ya lo sabes, ujú. ¿no? Dentro del hinduismo, las 6 darsanas que admiten la autoridad de los Upanishads, ¿no? Vale. De los Algunas Vedas. son, bueno, Mm. un poco secundarias, sí. Bueno, los Upanishads son el núcleo Ah, sí, fundamentalmente filosófico y sí, sí, místico, ¿no? sí. De los Vedas, ¿eh? De los Vedas. Por eso lo he dicho así. Pero bueno, que hay una de estas darsanas, que es el Sankhya, ¿eh? Mm, Es más sí, sí. analítico que el Vedanta. Mm. ¿Eh? Es más De hecho, especulativo el parece ser Vedanta. que Mm, el Vedanta es más místico puro. Bueno, místicos son también los otros, ¿no? Pero sí, el Vedanta es más contemplativo, es decir, te lleva a la experiencia contemplativa, la ujú, experiencia en la cual tú ves la luz pura de la conciencia y la reconoces como el ser real, último, ujú. el último ser posible, que sería el sustrato de tu propia realidad, ¿no? Entonces, el Sankhya, que es un método, es una corriente más intelectual. Algunos han pensado que podía parecerse un poquito más a las especulaciones occidentales, hasta Mm. cierto punto nada más. Tiene una teoría maravillosa que es perfectamente asumible por el propio Vedanta y por toda la tradición índica Sí, sí. profunda e íntegra, y que es extraordinariamente iluminadora para esta historia que pasa aquí ahora en Occidente. Dice el Sankhya que la mente es material. Mm, Al Atman le llaman Purusha. El sí. nombre que el Sankhya da al Atman es Purusha. Purusha no. Purusha es conciencia pura, es luz pura del espíritu. Es absolutamente inmaterial y es luz subjetiva pura. Pero dicen los del Sankhya, pero la mente y sus mecanismos son Ti- materiales. Tienen substrato material. Ujú. No tienen un sustrato, sí, tienen un sustrato, es verdad, sería cerebral, pero más allá del sustrato, porque el sustrato podría ser el cerebro, en sí misma, es decir, como realidad subjetiva, como algo que se vive, la mente vivida, la mente psicológica, es material. Y claro, yo he profundizado, me he metido en esta teoría, he dicho, bueno, aquí hay una tela, ¿no? Sí. Aquí hay tela marinera, vamos a ver. ¿Qué tela es esta?
¿Cómo es posible? Porque añaden, y la materia de la mente, que es materia, no es materia grosera. Por lo No, siguiente, no. aclaran, no estamos hablando del cerebro, no estamos hablando de la materia que se puede tocar con los dedos, pero es materia. Materia quiere decir algo objetivo, algo que puede ser objetivado. Bueno, pues ahí me he metido yo. A ver, es evidente que esa mente material, que por otra parte no es materia grosera, del Sankhya, Es Buddy. es que yo creo que eso, no, sí, sí, pero vamos a ver un hecho que nos interesa. Para mí es directamente la estructura de la informática. Es decir, Claro, qué bueno. los bytes, los bits. Sí, Es sí. decir, lo que yo creo es que el Sankhya da una posible respuesta. Es decir, sí, habéis desentrañado algo que tiene que ver con la mente, pero con toda la mente, entendida como todas las funciones psíquicas de Jung, no, con el pensamiento, con el pensamiento. Descartes no paraba de pensar. Importante apunte. Descartes no, claro, Descartes no paraba de pensar. Y como era lo que más hacía, el hombre siempre estaba pensando. Y era lo que le chupaba energía, en lo que entregaba su energía era en pensar. Entonces, cuando hizo una cierta meditación, dijo, coño, si estoy pensando. Ah, pues si estoy pensando, pienso, luego existo. Claro. Es evidente que, como siempre estaba pensando, es lo que se le ocurrió. Si se hubiera pellizcado, podría haber dicho, coño, me duele ahora que me estoy pellizcando, luego existo. ¿Entiendes? O sea, podría haberlo dicho también. O sea, o yo qué sé, o si muere un familiar, porque podría tener alguna pérdida y tal, y siente dolor emocional, podría haber dicho, ay, siento pena, luego existo. Podría haber dicho cualquier cosa, además de pensar. Pero ninguna de esas cosas era el Zoom, realmente. El Zoom no tenía nada, sí tenía que ver. Eran manifestaciones que se le presentaban al Zoom. Pero el Zoom era el alma. Es decir, el Zoom no era ni pensar, ni sentir una emoción, ni sentir dolor. El Zoom es vacío. Es lo que Claro, dicen los budistas claro, también. claro, Está vacío. claro, Es el espacio vacío de la subjetividad. claro. Entonces, esto no lo entienden Qué en bueno. absoluto los de la tecnología. No lo entienden en absoluto. Claro, Y no, tiene que no. estar lleno, tiene que ser cosas llenas y que estén moviéndose. Por consiguiente, información, bits, es decir, los programas pasando, eso será la conciencia, ¿no? Pero eso puede ser la mente. La mente reducida a pensamiento. Cuidado, ¿eh? Porque fíjate, el pensamiento pueden ser programas. Mm, Pensamiento artificial se podría decir. Estaría más cerca de la realidad. Pensamiento artificial. sí, sí, Se sí. podría decir. Esto ya lo he planteado en 2 o 3 conferencias que he dado aquí. Esto tiene más Un poco sentido, ¿no? anticipando el libro. Esto tiene más sentido. Si miramos etimológicamente, inteligencia viene de inteligere, es decir, Inteligente. la capacidad de leer entre líneas, para decirlo así, ¿no? De Sí, alguna forma. pero Y hacia adentro. Es decir, hay un tema de interioridad fundamental. claro, aquí está. Está presupuesta la interioridad. Esta es la cuestión. Y esta es la cuestión que es el punto, digamos, el punto en el que se divide realmente pues, el mundo animal, para decirlo así, del ser humano. El ser humano tiene la capacidad de interioridad. Un momento, No, 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 no he no, acabado, no he no, acabado, no, no he el acabado, mundo no he animal acabado. no. El mundo animal no. Este bolígrafo sí, pero el mundo animal no. Un momento, El mundo animal tiene pero interioridad. no, es que Si me dices, no he este acabado. Bueno, reloj viejo que tengo aquí no tiene interioridad, pero mi gata no me la toques, ¿eh? Que tiene interioridad. sí, pero no he ¿A dicho, esto es está que no me claro? has dejado, no me has dejado finalizar. Claro, Perdón, sí, perdón. el ser humano tiene interioridad, o sea, tiene una interioridad, o sea, a ver, ordeno. Los animales tienen interioridad, sí, cierto, pero el ser humano tiene una interioridad que le permite finalmente ordenar, organizar esa información y por lo tanto Sí, jerarquizar prioridades, jerarquizar, digamos, no sé, pues tal persona se va sin duda. y esa persona pues me deja un pozo X, ¿no? De sensaciones o de emociones o lo que sea, y esto me permite pues reconocer a esa persona no solo en, digamos, en la escala física, un momento, no solo en la escala física, sino que permite trascender el espacio-tiempo. Y esto es a lo que me refiero en cuanto a interioridad del ser humano respecto a los animales, a los seres vivos. Dime. Pero fíjate, has escrito muy bien lo que te quieres decir, te has expresado perfectamente. Pero eso que has dicho, eso es mente. Lo que has dicho es mente. El ser humano lo que tiene es un psiquismo muy evolucionado, muy evolucionado.
Y si quieres, a lo mejor en el aspecto mente, un poco más todavía, ¿eh? Es decir, el aspecto razón, mente, el lenguaje, fundamental, absolutamente, para todo lo que has dicho, lenguaje, fundamental, pero eso es mente. Y precisamente cuando el Sankey habla de la mente, dice que hay tres capas, Sí. plantea tres, ¿no? Se podría incluso dejar casi en dos, pero bueno, sería la mente cogitante, racional, razonante y discursiva. Manas. Luego habla de un nivel Esta sería es manas. manas, efectivamente, eso es manas. En medio ahamkara es el yo, es decir, la Ego. conciencia del yo que permitiría la autoconciencia también, pero que Exacto. forma parte de la mente, ¿eh? Y luego está Buddhi, el tercer nivel es el Buddhi. Y tal como lo describen, el Buddhi es una especie de nexo directamente ya con el Purusha. Purusha, que es el alma. Exacto, sí. Sería como un nexo. Y Buddhi yo lo relacionaría bastante con la intuición. Sí. ¿Eh? La intuición es ya directamente una presentación a la conciencia de los conceptos, de los fenómenos, de los contenidos cognitivos, son presentados a la conciencia. Y yo últimamente les ha gustado mucho las conferencias que he dado, sobre todo en Camilla, una cosa de etimología del castellano, que no sé, yo creo que más gente lo ha debido ver, porque si lo he visto yo lo habrá visto mucha gente. El verbo enterarse, el verbo enterarse, es hacerse entero. Sí, Hacerse exacto. entero con algo. Claro. O sea, yo no sé, en catalán no hay un verbo que es enterarse. Yo creo que no, ¿no? Pues sí. Enterarse, no conocer, con ese, sí, lo sé muy bien. Pero enterarse. En otros idiomas que yo conozco, en francés no lo hay, en inglés tampoco. No, porque en catalán es assabentat, sería assabentat. No hay traducción para entera. Pero, O sea, no. es muy raro esto de los. Es verdad que en Castilla a veces yo creo que ha habido una tendencia filosófica importante que no ha prosperado por problemas políticos y de la religión católica y todo esto, ¿sabes? Ya. Pero hay una base filosófica, porque lo del verbo enterarse es muy fuerte, de verdad. O sea, enterarse. Enterarse es tomar conciencia. Y es la palabra enterarse, hacerse entero con algo. ¿Qué se hace entero? Tu ser. El ser, claro. Con algo. Tu ser se hace entero con un contenido de conocimiento. Y te enteras. Claro. Esto lo he contado y se han quedado todos alucinando, ¿sabes? O sea, que aquí en Madrid, porque no, pero sí me han dicho que sí, que evidentemente es una etimología extraordinariamente sí, clara. rica y multivalente, pero fijémonos también por ejemplo, en francés, connaissance, Sí. connaissance es La hacer connaissance. connaissance. La conexión. Sí. Sí. Es hacerse Que yo uno. doy clase de francés, Sí. ya sabes. Es hacerse uno con el conocimiento, con aquello que se conoce. Comprender, que viene del latín, y el comprender está en todos nuestros idiomas latinos, sí. Comprender es muy interesante, porque es comprendere, es decir, exacto. Es coger, coger contigo. Tomarlo contigo. Luego va de lo mismo. Son palabras de origen diverso. La del inglés es muy interesante también. Understand. Sí. Understand es muy interesante, porque es estar de pie ¿bajo qué? Understand es muy interesante también. A ver, estar de pie bajo las estrellas, bajo el universo, bajo Brahman. Claro. La palabra inglesa tiene su mía también, ¿eh? Y que es... No es que yo me haga nacionalista castellano ahora, ¿eh? Solo digo que en el castellano hay una palabra ahí muy interesante. Sí, pero la hay en todos los idiomas latinos con comprender, que viene de comprendere, y en el inglés, que eso no sería latino, hay otra también increíble. Luego ha habido intuiciones en los orígenes de nuestras lenguas que han ido muy lejos, ¿eh? En el tema de la conciencia y de la mente. También en Occidente. Sí, claro, tenemos el bagaje de Grecia, que es el griego, ya sabemos, pues lineal A, lineal B, ¿no? O sea, lo que es la distinción del griego clásico, pero a partir del contacto de los griegos pues con Oriente a través de Egipto, claro, se produce un intercambio cultural que permite pensar sobre cuestiones abstractas que India, claro, aquí está el tema, es que India ya llevaba siglos pensando y articulando, argumentando cosas sumamente abstractas y sumamente
digamos, sutiles, ¿eh? O sea, de una sutilidad, ¿no? De una capacidad para percibir la propia mente o la propia conciencia, y esto es algo que, así en general, hasta donde yo conozco, ninguna otra tradición se ha dedicado con tanto ahínco a poder definir y a poder nombrar con la forma precisa que lo hace India. Yo tampoco conozco, pero creo que la clave fundamental es que en la India se ha considerado desde hace miles de años que la introspección era una vía de conocimiento. Exacto, ahí Cuidado, que está. la introspección en Occidente ha sido vía de Sí, conocimiento. Pienso sí, en sí, Parménides, sí. mucho Parménides, ¿eh? Mucho Parménides. Parménides era llámale un sabio, llámale un iniciado, evidentemente tuvo una experiencia cumbre y Claro. además una experiencia asombrosa, que es el encuentro con la diosa, ¿no? En fin, esa experiencia estaba fumadísimo en ese momento, no cabe la menor duda, ¿eh? Pero el encuentro con la diosa de Parménides es una cumbre Mm, mm, de, mm, de la, mm. de, la, de la captación de la trascendencia, de la De, captación de lo real. de lo real. Una cumbre, desde luego, para mí, quizá la más grande de Mm, Occidente mm, mm. europeo. Y bueno, es evidente que Parmenides, claro que practicaba la introspección, las experiencias internas, ¿no? Y en los misterios se hacían, misterios Exacto, órficos, eleusinos, etcétera, bueno, se hacían, exacto. ¿no? Pero luego Occidente se aleja de la introspección. Y se aleja de la introspección ya, y esto va a conectar un poco con el subtítulo Sí, sí, de sí. esta comunicación que tenemos, ¿no? Al integrarse más en el abramismo, Ujú. en las tradiciones abrámicas. Es decir, claro, el occidente filosófico griego no era abrámico, evidentemente, era de una tradición, el famoso paganismo, es decir, las tradiciones en definitiva de conexión con el inconsciente colectivo, y Sí. yo creo que eso es la Politeístas, clave, sí, ¿eh? politeístas. Claro, la conexión con los arquetipos, la conexión con los arquetipos, directamente, quizá por introspección, ¿eh? O por vivencias poéticas. No olvidemos que poesía es poiesis, Sí, y sí, sí. poiesis significa una experiencia mística creativa, ¿eh? Exacto. De manera lo poético también. Entonces, en el occidente precristiano, evidentemente en la antigua religión mediterránea, lo mismo que la antigua religión celta, o del norte de Europa eran religiosidades, espiritualidades de conexión con los contenidos profundos del Del ser ser. Sí, humano, sí. primitivo y ordinario, llámale los arquetipos, ¿no? Luego llega el abramismo, vamos a decir, Sí. porque no quiero llamar tampoco judaísmo, el abramismo, en sus diferentes versiones. La primera que entra, pues sería el propio cristianismo, ¿no? Los judíos en la diáspora, no hay que olvidarlo, Ujú. entran también, se van por todas partes, estaban en la tierra de Palestina y luego tienen la diáspora y están ahí. Y luego viene el Islam, que es, bueno, es una religión tremendamente abrámica, vamos, Sí. para mí el Con, Islam, yo lo veo más vinculado al judaísmo que al cristianismo, vamos, o sea, en sus con creencias, las ritos sharias, sí, y claro, con la leyes. sharia, la ley islámica, ¿no? Que hace mucho hincapié, pues, en Sí. la suna, en la Y luego, comunidad, en. y luego el monoteísmo estricto, Ujú. ¿eh? Porque claro, el cristianismo pillado de fuera de lo abrámico Sí. tiene la Trinidad. Exacto, que Y se como salva. sabemos, Mm. claro, se sale, se escapa, y es un escape que menos mal, que menos mal. Sí. Por eso la tenía en tan gran estima Raymond Panikkar, ¿eh? Mm. Que la tenía en enorme estima y para mí con toda la razón, Claro. ¿eh? Mm. Lo de la Trinidad. Mm. Entonces, pero claro, la idea abrámica es que hay un Dios externo. Sí. O sea, Dios no está realmente dentro de nosotros. Luego están los místicos, pero deja a los místicos tranquilos, que bastante tenían con guardar el pellejo, ¿eh? Porque los querían quemar o los querían matar a todos, ¿no? Los Sí. místicos estaban ahí y bastante tenían con sobrevivir, ¿eh? Eso es la realidad. Pero los que seguían la ortodoxia tenían que seguir una ortodoxia que su origen mismo pues estaría en la línea judaica, estaría Judaica, en sí. el Antiguo Testamento. Claro, el tema de Yahvé, el tema de Jehová, ¿no? ¿Yahvé quién es? Yahvé es un señor, Yahvé es una persona, o sea, el Dios, lo absoluto, se supone que Dios es lo absoluto, Ujú. pero resulta que es una Se persona. personaliza, sí. ¿Sí? Claro, es que ser una persona implica tener una psicología, Claro, es que claro. ser una persona implica tener un aparato psíquico, implica tener una personalidad, es que ser una persona es ser algo separado de la totalidad. Por Mm. eso quizá el Dios judeo-cristiano es creador y lo que crea se queda aparte de él. Claro. ¿Eh? Para él poder
para él poder seguir estando aparte también. Bueno, ¿Entiendes? Entonces la idea del Dios personal... Claro, de aquí que se diga que es creación ex nihilo. Claro, es que Claro, justamente porque si no, no se puede salvar este absoluto. O sea, este no absoluto se que se puede, personaliza, o efectivamente, sea, ¿no? totalmente, Mm, claro. Tienes toda la razón. Tienen que decir que es creación en ex nihilo, porque si fuera claro, emanación o si fuera transformación, evidentemente la propia realidad, la multiplicidad del universo, tendría una naturaleza divina también. claro. Sería Dios. Ya estamos en el panteísmo. Mm. Es decir, ya estamos en lo mismo que están todos los demás. Exacto. Desde los... Exactamente, o sea, pero Sí, vamos, desde los primitivos con sus espiritualidades chamánicas hasta los más sutiles brahmanes y sannyasin de la India y sabios taoístas, o sí, sea, sí. todo el resto del mundo, todo el resto de los buscadores de la Se han verdad, dado cuenta. Claro, entendemos que la realidad tiene que ser de la misma naturaleza de la divinidad claro, a través de claro. velos, por supuesto, que la ocultan y que la dificultan de ver, pero que tiene que ser de la misma naturaleza y que lo que podemos entender como la trascendencia o la divinidad no puede ser aparte de la naturaleza. Claro, Pero exacto. la tradición abrámica dice que sí. Es que es muy fuerte el asunto. Pero es que es muy loco, o sea, yo me Es muy estoy loco. releyendo la Biblia, Claro, no sé, por quinta vez me la estoy releyendo y estoy en la Torá todavía, en los 5 libros, o sea, el Pentateuco, claro, y es que realmente propone algo sumamente loco, o sea, es decir, hay una rotura sí, todo el rato, hay digamos, o sea, un dolor, ¿no? Se transmite todo el rato un dolor ante esa una fractura, personificación. una Fractura, fractura, una claro, ruptura con la que realidad. duele, Sí, duele. Claro. claro. Y entonces no hay, o sea, no hay por donde se cierre, no hay ningún momento de reposo, todo el rato es tensión sobre tensión sobre tensión. Dios todo el rato está, o sea, amenazando de una forma súper loca, o sea, es Y más como, loco todavía, porque el episodio del diluvio ya es el alucine total. El exacto, diluvio. Resulta que él se da cuenta que los hombres están siendo malos. Él creía que iban a ser buenos, pero están siendo malos según él, es sí, decir, que sí, no le obedecen. Esa es la manera de exacto, ponerlo, ¿no? sí. Entonces dice, los voy a exterminar, los que he creado. Yo he creado esta humanidad, la voy a exterminar. ¿Eh? Pero luego dice, pero no la voy a exterminar, voy a dejar a una familia. ¿Eh? Voy a dejar una familia, la familia de Noé. ¿Eh? De manera que los demás se van a ahogar, pero esta familia, a ver qué tal. ¿Eh? Entonces, es decir, es un Dios caprichoso, es un Sí, Dios tonto, sí, perdón, sí, es sí, decir, sí. que mete la pata, que además se le ocurren unas ideas peregrinas hasta el extremo, y que luego ya el colmo del colmo es que Sí, elige sí. un pueblo, y que conste, me da igual cuál sea ese pueblo. Pues, si hay alguna persona que es hebrea, o judía o israelita, pues, que no va contra ellos, No, sí, pero sí. les haría notar a ese señor que es israelita de ahora, yo se lo haría notar como hermano mío que es, o sea, Sí, sí, sí. que lo mire, ¿no? A ver, ¿qué es eso de elegir un pueblo? Me da igual, Exacto. fue el pueblo judío, podía haber sido el pueblo chino, podía haber sido el pueblo de los iberos aquí, o los indios que había allá en América, bueno, yo qué sé, cualquiera, ¿cómo va a elegir un pueblo? ¿Cómo va a elegir mi pueblo elegido? Vosotros seréis mi pueblo elegido. Entonces, lo mejor que podrían hacer estas personas que siguen esa religión es cortar con esto, porque es Claro. que esto es muy malo para ellos. Bueno, Esto es muy malo para ellos, claro, porque esto les habrá atraído pues envidias, odios, rechazos, o sea, hay que pensar también de si eso no tiene que ver mucho con el antisemitismo. claro que Es tiene decir, que ver. creerse que es del pueblo elegido, del Claro. pueblo elegido por Dios, el único Dios, el Dios único que es el Señor, un tío Sí, que es un señor, además, sí, por sí, cierto, resulta que sí, les elige, sí, y sí. los demás son la plebe, la chusma, Sí, por ahí. Entonces, sí, y sí, cuando sí. el pueblo, que tiene diferentes problemas en la historia y siempre se repiten, además, muy curioso, vuelve a su tierra, que les ha dicho, esta es vuestra tierra, tiene que echar, expulsar o Claro, esclavizar a los que estaban allí. total. Pero ¿cuándo? Una vez antes, otra vez después y otra vez recientemente. O sea, Mm. es que, bueno, por favor, Sí, sí, es muy sí. heavy, ¿eh? Sí, Es sí. muy heavy. Claro, Es este que es. no puede ser que eso funde una religión importante, que tiene una mística importante, que es la cábala,
y la gente de profundidad de pensamiento que hay en el mundo judío, en el mundo espiritual, y que sigan oficialmente creyendo eso, pero tampoco puede fundar otras dos religiones importantísimas que integran esos libros como parte de su fe, porque además es contradictorio con otras partes de su fe, o sea que no puede ser. Entonces, eso hay que cortarlo. Es decir, no significa que se prohíba ni nada. Significa que las personas que están ahí se tienen que dar cuenta y que no nos vamos al hinduismo por casualidad. Claro, otros al budismo, otros al taoísmo, otros se vuelven muy admiradores de las espiritualidades chamánicas, por ejemplo, también más dignas que las abrámicas. Claro, Sí, señor, mucho más dignas. Claro, mucho más dignas. Es que, a ver. Los abrámicos, que son tres, se supone, en las tres religiones, que además en España fueron las tres religiones, que se vayan dando cuenta, por favor. No digo que hagan apostasía, digo que hagan una crítica racional, razonable, en fin, que se atrevan a mirar a lo que son un poco sus fundamentos dogmáticos, porque es que es muy heavy. Y no puede ser, porque la humanidad necesita una espiritualidad. Sí, fíjate. Y la estamos buscando. Entonces, que no nos vengan con esas milongas, porque esas milongas solo retrasan y solo crean enfrentamientos. Sí, fijémonos el intento, ¿no?, que llevó a cabo Ramon Llull, justamente, ¿no?, de unificar bajo un mismo paraguas las tres religiones y, en fin, acabó pues como acabó. Yo las había unificado para decirlas y ahora chao, chicos, ya, venga, fuera. Claro, que pretendía trascenderlas, es decir, proponer algo que las trascendiera, pero bueno, ahí se quedó. Pero otra cosa también importante es que el cristianismo, y a mí me gustaría hacer esta distinción, el cristianismo no es una religión, es una espiritualidad, porque no deja de ser hija, es decir, es una respuesta al judaísmo, y esto de alguna forma es lo que tú has comentado, ¿no? Salva justamente la espiritualidad cristiana, se salva gracias a la Trinidad, porque es lo único que... Y hay más cosas también salvíficas en el cristianismo, pero a nivel de creencias, o sea, digamos de un cuerpo conceptual, pues sí, es la Trinidad, pero bueno, hay otras cosas. Desde luego en el centro el amor, sí, que esto es de Jesús, y lo deja claro y lo practicaba, pues es importantísimo, ¿no? Pues luego eso ha sido transgredido, de eso se han reído, se han hecho pis encima, vamos, directamente, ¿no? Sí. Han hecho lo contrario. Pero el mensaje de Jesús de que lo esencial es el amor, esto es lo principal. Esto es lo principal. Sí, sí, y eso no estaba en el Antiguo Testamento, ¿eh? No. Estaba ser honesto, los mandamientos, tal, pero claro, mira, incluso el filósofo Agustín de Hipona, una frase maravillosa que le salva alguna otra chorradita que dijo, cuando dice, ama y haz lo que quieras. Sí, tal cual. Es maravilloso. Eso lo dijo un gran filósofo que era cristiano. Y antes de la antigüedad tardía, ama y haz lo que quieras, ahí tienes, sí señor. Eso es muy profundo, muy importante. Sí, bueno, es que con esto está todo, o sea, no hay más, ¿no? Porque ahí está. Es que claro, es que rompes toda posible coraza o toda posible limitación y permite que fluya pues lo que tiene que fluir, ¿no? Que es la luz de ser. Es que a fin de cuentas es la luz de ser. Porque pero fíjate, Sat-Chit Ananda, la triple definición de Brahman y de Atman, que es lo mismo, es Sat-Chit Ananda. Sat, ser, sin más. Sit, conciencia, lo que yo digo. Ser y conciencia son una misma cosa. Y además Ananda. Y Ananda es dicha amorosa. Sí. La dicha inseparable del amor. Sí. Que es la unificación del todo. Claro. Porque el amor no es nada más que la unificación implícita de todos los seres. Claro. Eso es el amor. Que eso no lo dijo ni Jesús, ¿eh? Porque Jesús tenía un problema y es que él era un hombre, por supuesto. Dios era tan Dios como nosotros, que ya lo somos. Pero era un hombre, y ese hombre había sido educado en el judaísmo, no hay que olvidarlo. Es decir, era un hombre de religión judía. De religión judía. Él era judío, claro, no era cristiano, era judío. Claro, él era judío
judío étnicamente y judío de religión. Claro. Y lo que le habían enseñado, lo que había mamado, digamos, era el judaísmo, ¿no? Entonces, el tío lo trasciende en su Sí, sí. intuición fundamental y en su praxis. Y en Sí, su praxis, sí, sí. ¿eh? Lo trasciende. Pero de entrada viene con ello. Entonces, Total. tampoco hay una teoría de por qué el amor, lo sientes, es un obra de sentimiento en el que predomina la función sentimiento. Mm, Es un karma yogi, mm, absolutamente. ¿Eh? Pero él no teoriza por qué el amor. Ahora, ¿puede haber una teoría? Sí. El amor es lo esencial porque es la unidad de todos los claro, seres en la divinidad. claro. Claro, eso es el amor. Porque cualquier desgraciado que odia o que se siente aparte, egoísta, separado de todos y tal, es un desgraciado. Está en el infierno, del que saldrá, supongo, alguna vez, entiendo. Pero de momento está en el infierno porque está separado. Es que etimológicamente es así, no hay gracia, o sea, ¿no? Este sería el tema también, Claro, ¿no? Y aquí entraríamos, también ya podríamos es entrar, desgraciado. claro, 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 claro. y es como justamente Martín Lutero se siente así, se siente sin gracia, es decir, siente que la gracia de Dios no le ilumina, entonces es cuando él, en su, digamos, en su proceder, ¿no? Bueno, entraríamos en cuestiones más teológicas, pero lleva hasta el extremo el simple hecho de que la caridad es lo único que salva, ¿no? Y por lo tanto ahí rompe también con No decía que era la fe, me parece. bueno, la No fe, estoy muy seguro, ¿eh? sí, solo Es por la decir, fe, pero los protestantes, no tengo yo muy claro porque me es un poquito ajeno el mundo protestante, conozco muy a fondo el católico, evidentemente, y conozco los orígenes del cristianismo, pero el mundo protestante me es bastante opaco, no tengo yo una información suficiente. Entonces, la idea que yo tenía es que decían que era la justificación por la fe sí, y que no hacían falta obras o buenas obras, no sé, exacto, claro. no sé, Claro, hay otro. claro, sí, porque hay una predestinación ya, o sea, Dios ya ha Eso, predestinado el destino de las almas, ¿no? Entonces, esto es lo que propone, eso, primeramente, pues Lutero, ¿no? En el sentido de que tiene esa crisis ante, no recuerdo qué verso ahora de la carta a los romanos, tiene una crisis en la que dice, pues, Dios, ¿no? En la carta se dice que Dios perdonará a todo aquel que simplemente tenga fe, ¿no? Y de aquí es parte, digamos, todo lo que es la teología protestante. Pero yo me refería también al hecho de que la caridad, es decir, el solo amar, el solo amar de alguna forma, o sea, la sola entrega, para decirlo así en términos pues, sí, sí, más sí, sí. abiertos, claro, lleva finalmente a la salvación. Y esto es lo que, de alguna forma, claro, él rompe, Martín Lutero está rompiendo con el cristianismo, está rompiendo con la tradición papal, con Roma, porque justamente a través pues, ahora no me acuerdo, el dinero que se da para salvar el alma no, Bulas. las bulas son lo que el Papa emite para, para poner Bueno, orden, había que digamos. comprarla, pero había que comprar la bula. Ah, Sí, hay otro nombre, hay otro nombre. sí, Así. A mí también, sé que hay otro nombre, pero también se me ha ido de la cabeza. sí, Vale, ese tema que era por dinero. La bula también se compraba, ¿eh? sí, La bula también había que comprarla. Pero luego estaba otra cosa, es igual, sabemos el sí, concepto, ¿no? sí, Que se compraba. Y que era fundamental para la salvación según la Iglesia de Roma, sí, según exacto. el Y Papa. entonces, claro, en ese momento se estaba construyendo la cúpula de San Pedro, con lo cual Martín Lutero, cuando llega a Roma, ve, digamos, el despropósito, ¿no? En el que está instalado, pues, pues la sede papal. Y es a partir de entonces que él tiene, pues, bueno, en fin, que tiene toda su crisis y toda su transfiguración, ¿no? Para decirlo así. Pero aquí lo interesante a lo que me refería es que, volviendo pues, al tema del cristianismo y de la conciencia, justamente el solo el amar, ¿no? Es decir, esa teología de la que hablabas, pues que no teoriza Jesús, porque Jesús solo dice, ama a tu prójimo, La propone, dice, lo ama a tu esencial es prójimo como amar. a ti mismo, ¿no? Exactamente. Y Sí, Agustín lo vuelve a repetir de una manera tan radical como de esa forma que he dicho, ¿no? exacto, ¿no? Este es un poco el cristianismo primitivo, Exacto, que ya había papas, pero en una fase muy primera todavía. exacto, exacto. Vamos a decir, los primeros 3 siglos, más o menos, Sí, era el mensaje. Luego, bueno, ya en el cuarto ya era religión oficial de Roma, pero yo claro. diría que Agustín, como sabes, del neoplatonismo, que Exacto, yo muchas veces he exacto. pensado, "Joder, pues no sé por qué lo dejó, porque la verdad es que el neoplatonismo era enormemente interesante. Wow, Él sí. guardó mucho.
habló Sí, mucho del neoplatonismo sí. y de alguna manera pues, hay quien opina que fue el causante de la entrada de la Trinidad. Yo no creo, porque creo que ya había antes, pero bueno, Bueno, pero sí que es verdad, probablemente sí que es el verdad origen que de la Trinidad sea neoplatónico directamente. es Probablemente sea neoplatónico. neoplatónico. Sí, pero él le da un empuje. O sea, sí que o sea, fundamenta muy bien las bases sobre las que se debe asentar una comprensión de la Trinidad más allá de caer en un panteísmo o en un politeísmo burdo, para decirlo así. Hombre, no lo resuelve. No, Evidentemente, lo único que no. pasa es que deja ahí, lo plantea y dice el misterio, dicen los cristianos, el misterio de la Trinidad, el misterio insondable, que él mismo también decía es insondable, no se puede saber y tal. De hecho, es más bien, yo lo interpreto como una especie, yo Mm, personalmente, ¿no? mm, Yo lo interpreto históricamente como una especie de propuesta sin respuesta, mm, ¿eh? mm. Sí, Que de alguna exacto. manera abre esa religión. Y Exacto. como la abre, como tiene esa posibilidad de apertura, en los siglos posteriores la Mm. jerarquía, los papas y los obispos dicen, no se puede entender y no tenéis que intentar entenderla. Es decir, Claro, llegan a plantear una prohibición de intentar entender, comprender, asimilar lo que es la Trinidad. ¿Por qué? Porque constituye una apertura. Una claro. apertura por la que se puede pasar a una espiritualidad mucho más amplia que además podría unirse con otras espiritualidades, evidentemente. Y que Es decir, posibilita, por eso la Trinidad la tabuizan y dicen, no penséis claro, en eso. Esto claro, es así, y no se puede entender y no debéis claro, intentar entenderlo. Es lo que me decían a mí de pequeño, vamos, pues exacto. es Sí, así. sí, sí, y fíjate cómo justamente pues, Raymond Paniker hace todo el rato alusión a la Trinidad como el puente que permite entablar conversación, entablar diálogo con distintas cosmovisiones. Y es lo único, porque es que Claro, es que todo el resto son Agustín dogmas, o Paniker, sea, es cerrado, o sea, es un mundo chato todo el rato, del que habla Ken Wilber, por ejemplo. cualquier dogmática ya de entrada supone una Claro, mitificación absoluta, una elevación a lo máximo del concepto, de la conceptualización. Como exacto, claro. sabemos perfectamente, sabemos todos nosotros perfectamente que la conceptualización es muy secundaria. Es importante porque forma parte precisamente de la mente y tiene Sí, mucho sí, que ver con la información, para poder estructurarla, todo esto que tú comentabas antes. Los conceptos juegan un papel ahí muy importante. pues sí. Pero en el aspecto espiritual profundo, al contrario, puede ser un obstáculo. Entonces, si te quedas enganchado a los conceptos, pues evidentemente tienes el problema del dogmatismo, de las Exacto. creencias y de también, bueno, la obligación de creer, que es el colmo ya, o sea, la obligación de Sí, adherirte sí, a sí, determinadas interpretaciones y conceptos. Con lo cual, la espiritualidad se esfuma. Pero la totalmente. espiritualidad, evidentemente, pasa por más allá de esto. O sea, no hay duda ninguna, ¿no? Claro, es que Entonces, claro, desborda, bueno, totalmente, vamos. Entonces, las religiones del libro, y yo creo que el judaísmo en eso un poco menos, hay que decirlo también, curiosamente, pero sobre todo el cristianismo y el islam, también el islam, son terriblemente dogmáticos. Yo creo que el judaísmo menos, porque yo creo que el judaísmo al final es más sintético, es decir, está Yahvé, eso es indudable, y están ellos, el pueblo elegido. ¿Sabes lo que te exacto. digo, no? Sí, sí, es Y así. luego ya otras cosas, pensad más o menos lo que queráis. Sí, porque a fin de cuentas, sí, toda la narrativa del Antiguo Testamento es la búsqueda de la tierra prometida, es decir, es la alabación constante de esa tierra que es la cornucopia de la abundancia, ¿no? O sea, ¿no? Y ya Y está. cuando la tienen, el agarre. Y cuando la tienen, el agarre. Claro, Porque hay momentos que exacto. la tienen. Claro, El gran reino de Israel. sí, claro, claro. Entonces, los otros son los enemigos y el agarre. Con quizá un paréntesis bastante interesante, porque siempre en estas cosas siempre hay alguna cosita que se escapa. Que puede ser el reino de Salomón. Ah, El reino de sí, Salomón es especial. Es especial porque Salomón, que es un rey intermedio, porque no es ni el primero ni el segundo, es el tercero, y sí. luego ya se divide el reino y tal, No, es un rey interesante, filósofo, intelectual. Se ha comentado a veces que el rey castellano Alfonso X se era inspiró. un imago Salomonis, había una inspiración en Salomón, ¿sabes lo que Sí, te digo, no? Pero además Salomón no solamente se queda en la búsqueda de la sabiduría, sino que entra en un cierto tantra, mm, porque conoce a su Shakti, que es la reina de Saba, mm, mm. y la reina de
Saba, no sé, viene de otra tradición, es una sabia. La palabra sabia quizá viene de Saba, es posible, ¿eh? La palabra de diferentes idiomas nuestros, sabio, puede venir de Saba, que era un reino sabio. Y la reina de Saba era una mujer sabia. Y claro, entonces Salomón, que estaba casado, tiene una historia, pues bien sabido, absolutamente mística, tremendamente, que resuena mucho Sí. con este amor místico del hinduismo, con este erotismo místico esencial de Shiva Shakti. Ahí hay algo Sí, que rompe el esquema judaico veterotestamentario y lo abre un poco para quien quiera entenderlo en el exacto. futuro, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí. Eso es lo único que veo yo por ahí, ¿sabes? Pero lo demás lo que estás diciendo, es decir, porque están siempre en guerra para conseguir Sí. tener lo que tienen o ensancharlo o recuperarlo, o sea, pero lo más alucinante es la repetición continua, es decir, ¿cuántas veces se pueden contar? Mira, la primera La- inicial con Abraham, Son 5. la de Egipto, son 5, la de Egipto para volver después de Moisés y Aarón, Sí, Egipto, sería la segunda. Ahí ya han entrado, entonces vale. Pero luego viene Babilonia, exacto. Babilonia. ¿Eh? En Babilonia les echan, son 3. Ahí me salen 4 nada más, porque luego ya No, vuelven, se instalan y los romanos les echan, pero les han y echado y vuelven ahora, son 4. no, ¿Cuál sí, sería la pero quinta? pero hay dos diásporas. Hay dos diásporas. Hay dos Antes de la diásporas. quema del templo, de Y hay la dos segunda quema del templo, diásporas. Hay que, dos que fue. diásporas, pero la definitiva fue la segunda. Sí, la definitiva. Ya lo sé. Sí, El año 70 y el año exacto. 135. Exacto. Efectivamente, solo sí. Pero la primera fue incompleta. La primera fue Vale, más bien sí, una humillación completa, una humillación porque sí. se llevan la menora, la ponen en el arco de Tito, ahí está, o sea, lo Sí, ponen ahí expuesto, en plan, absolutamente, bueno, lo publican, vamos a decir, allí abiertamente, ¿no? sí, Y sí, eso sí. pasa al año 70. Que luego siguen allí, la mayoría todavía están allí, y 60 años después se vuelven a sublevar y ahí sí que ya los expulsan a todos, matan a muchísimos y a los Exacto. demás los obligan a La- irse por ahí, ¿no? Ya definitivamente. sí, sí. Sí, en ese sentido son 5, sí. Mm, mm, Y la quinta vez es el siglo mm, XX, 2021. sí, sí, sí. Bueno, José Luis, yo creo que llevamos 1 hora, casi 10 minutos. ¿Te parece si Sí, pero lo antes de dejamos terminar, aquí? pero esto que ha salido al final, una opinión. Esto que acabamos de sugerir ahora significa que los grandes mitos e incluso mitos que podemos considerar abrámicos también, que Sí, tienen sus mitos sí, evidentemente sí, y sí, son sí, sí. importantísimos, siguen desarrollándose, Claro, siguen generándose, siguen teniendo historia de cumplimiento y de ampliación en el claro, presente. claro, claro. Bueno, es que ya lo sabemos, estamos inmersos en el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo siempre utiliza las Es mismas así, imágenes porque para poder canalizar pues toda la pulsión vital, para decirlo totalmente, así. tío, totalmente. Y en el caso de lo abrámico es espectacular, o sea, Mm, y si quieres ya en el caso del mundo judío, es decir, de ese pueblo, este pueblo con esta religión y con estas creencias, es un pueblo, en ese sentido, sí, mucho respeto, porque hay que reconocer que directamente canaliza una mitogénesis, una exacto. mitogénesis que sigue desarrollándose. Esto es lo más, esto es lo que me parece más relevante y más interesante del judaísmo y de toda, digamos, la parafernalia, que es justamente esto. Esta cosmogonía es una cosmogonía que tiene resonancias en todas las tradiciones y tiene mucha fuerza. Se empieza, digamos, Yo me refería a la cosmogonía, ¿a qué te refieres cuando dices cosmogonía? No sé si hablamos de lo mismo. ¿A qué te refieres cuando dices la cosmogonía? cosmogonía pues, bíblica, o sea, la cosmogonía del Génesis. Yo me refería a otra cosa ahora, yo me Vale. refería a algo más concreto. Es que eso es muy importante, de verdad que lo es muy importante. Pero hay otra cosa, es el propio pueblo judío Mm, desarrolla un argumento, o sea, una especie de un escenario, que se mm, repite vamos a ver, desde hace aproximadamente 4.000 años o sí, 5.000. sí, sí. Entonces, esto es bastante impresionante, lo mires como lo mires, ¿no? Y la última es ahora mismo, es decir, vamos a ver, la guerra de Gaza. La guerra de Gaza es terrorífica, pero más allá de, si es que se puede, lo político,
yo te diría que es una continuación Claro, del Antiguo Testamento. claro, claro. Es que este es el tema, esta Pero cosmogonía. Ahí bueno, quería ir también, ¿eh? O sea, esta sí, cosmogonía sí, sí, es la que les acompaña desde entonces y que no la sueltan para nada, porque pues, justamente tiene la fuerza que trasciende el espacio-tiempo, porque luego cuando llega Moisés y, por ejemplo, con las tablas de los mandamientos, por ejemplo, o sea, establece algo que ya es inamovible. Pero en cambio, lo que es la cosmogonía inicial permite justamente saltarse, o sea, salir del espacio-tiempo. Y esto es lo que les persigue como pueblo, digamos así, pues esa unidad que están buscando siempre, ese paraíso, ¿no? De gueto, ¿no? Este sería, pues digamos, la crítica que se le hace, ¿no? Justamente. Y bueno, en fin, es que esto daría para mucho, esto José daría Luis. para otra charla, esto daría para otra, Claro, porque porque es ahora verdad, te va a introducir el sí, dime, nazismo, justamente el nazismo en qué claro, se apoya, se claro. justifica en el hecho de que son judíos los que matan a Jesús. Por lo tanto, hay una justificación para No, pero eso sí, no era el nazismo, no, sí, eso era el papado. No, el nazismo pasó de ese tema, no, no, no. El no, nazismo no iba por no, ahí, no, de verdad no, que no. mírate, Eso eran mírate, los cristianos, especialmente el Vaticano. sí, el De Vaticano, verdad que el nazismo sí, no iba por ahí. no, no, pero El nazismo era sí, no, directamente étnico, es decir, racial. sí, No, no era, pero, el tema sí, no, 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 de matar a mírate, Jesús y tal, no, mírate, no, no iba tan en esto, importante para ellos. bueno, no, Bueno, no ya, estoy, ya mira, lo veremos. Yo en lo, principio ahí siento. lo buscaré y te lo Con mis pasaré. lecturas, vamos. O sea, Sí, sí, con sí. mis lecturas creo que el nazismo iba más radicalmente a dos cosas. A una cosa racial, que no se podía eliminar del todo tampoco, lo doctrinal o espiritual, hay que decirlo también. Porque cuando hablan Exacto, de arios, hay que reconocer que pensaban en la India mucho, exacto. ¿eh? Pensaban en la Sí, India sí, sí. y en Persia. O sea, Y en esto Tíbet, es sí, sí. innegable, no podemos negarlo. Lo retorcieron, lo adulteraron y lo machacaron. Exacto. Eh, la esvástica, pues imagínate, es un símbolo sagrado de una antigüedad y de una universalidad Sí, asombrosa, y es totalmente. increíble que esté secuestrado por esta gentuza, es increíble, y que los demás lo permitan, ¿eh? Pero quiero decir que el nazismo estaba muy en el tema lo ario y lo judío como otra tradición que precisamente desvalorizaban de una manera absolutamente bárbara, porque por lo que estamos viendo tampoco se puede desvalorizar así, no se puede decir eso, porque yo puedo decir que hay mucho error, digamos, en la idea Sí, veterotestamentaria, pero yo no puedo desvalorizar a ese pueblo que ha sido capaz de construir un mito de tal envergadura. Es evidentemente un mito que implica un nivel de creatividad y un nivel de mitogénesis asombroso, ¿eh? Y que los nazis dijeran que eran unos degenerados raciales y tal, significa que eran unos imbéciles, aparte de otra cosa, ¿no? Aparte de ser una gente verdaderamente degenerada, ¿no? Pero vamos, la sí. cosa para mí, por lo que he leído, no tenía mucho que ver con lo de Jesús. Es más, de Jesús pasaban mucho, ¿eh? Los nazis pasaban mucho de cristianismo. Sí, es Pasaban mucho que de... yo no he dicho lo contrario, yo no he dicho lo contrario. Pero la solución final, cuando se establece la solución final, se establece en base a que se pueda justificar internacionalmente, es decir, que se pueda Ya. justificar Lo entiendes políticamente. como justificación política, Sí, propagandística. sí. Ya A comprendo. ellos el Ya cristianismo te les da entendí. igual, lo desbancaron, o sea, el cristianismo, bueno, es que ya Ya te digo, entiendo. aquí no sale, Era para justificarlo, suponiendo que ganaran la Segunda Guerra Mundial, si ya la habían ganado, ¿cómo claro, justifican esa matanza, esa masacre? Ah, porque habían exacto, matado a Jesús y tal. claro, Sí, eso puede ser. Pero claro, para eso tenían que estar conchavados con el papado, ¿eh? sí, Para poder utilizar esto, sí, tenían que estar conchavados con Pío XII, con el papado. Porque sí, Pío la XII fue película, quien justamente compraba esto, la ¿eh? película, sí, justamente, Los Niños del Brasil habla de esto, justamente, Ah, de amigo, esta relación. es que no la he visto. Bueno, pues Mea culpa, me he perdido te- un peliculón te- impresionante. es impresionante, José Sí, Luis, es un sí, sí. pero impresionante. Tengo que verla sí o sí, sí o Sí, sí, la tengo que Los ver. Niños del Brasil de Costa Gabras es buenísima, es una película que tiene una fuerza Me pongo en narrativa marcha y, me pongo en marcha para verla como urgencia, pues como sí, auténtica sí, urgencia. sí, sí, Ya te he entendido lo sí, que querías decir. Bueno, así sí ya lo entiendo, ¿no? sí. Bueno, Majo, pues nada. Vale, aquí hasta el final, hasta el último momento, sacando cosas apasionantes. Claro Y que un sí, gran José Luis. aviso para la gente, que ya sé que lo has dicho tú antes. Sí, va a salir un libro mío más. Va a salir un libro mío más cuyo Claro. nombre no voy a revelar. Pero sí quiero decir que es muy importante porque es enfocar
Los dos libros que tengo en Cairo sobre el tema de la conciencia, hay uno anterior que es Filosofía de la Naturaleza, que está muy bien, Sí. pero no trata la conciencia como un tema más, ¿no? Pero luego, La rebelión de la conciencia y el libro del año pasado, Conciencia, el hilo conductor del universo, Buenísimos. enfocan este tema. Enfocan este tema. Y cuando ha pasado, antes de pasar un año, cuando me han pasado apenas unos meses de la publicación del último, pues yo me había dado cuenta de que evidentemente ha estallado esto de la inteligencia artificial. Me he dado cuenta de la confusión babélica que se está produciendo. Y he dicho, bueno, tengo que sacar un ensayo sintético, claro, y muy sintético, centrado en toda mi visión sobre la conciencia, enfocada a aclarar esto. ¿Qué es y qué no Importantísimo. es la inteligencia artificial? ¿Qué es y qué no es la inteligencia artificial? Y qué entienden y qué no entienden en absoluto los que la están haciendo. ¿eh? Y también pensando en las personas, porque las personas, vamos a ver, hay gente que está muy jorobada con este asunto. Hay gente, yo es que conozco personas de estas, o sea, quiero decir, una, por cierto, muy cercana a mí, no entro en detalles, claro, pero que están pensando que si se impone la idea de la robotización del ser humano y de que todos nos convirtamos al final en cyborgs, son personas que se quieren quitar la vida. Sí. Tienes que saberlo. Claro, sí. Son personas que se quieren quitar la vida, que dicen que no quieren vivir en un mundo en el que la gente se está convirtiendo en robots o a medio camino, o que se está considerando que las máquinas informáticas son seres conscientes y personas. Lo cual es una aberración tan increíble que gente que yo quiero mucho dice que antes se quiere quitar la vida. Y si pasa en España, estará pasando en muchos sitios. Esto no lo pongo en el libro, esto no lo pongo por detalle, pero quiero que se sepa. Está creando tal preocupación la forma como se está planteando lo de la inteligencia artificial y el transhumanismo basado en ella y todo esto, que hay un movimiento de gente que se está planteando el suicidio de una manera muy concreta. Si ven que llega un mundo así, un mundo marcado por esto. Dime a mí si no es necesario escribir sobre el asunto, ¿no? Y dar conferencias y hablar aquí y que hablemos nosotros. Sí. Bueno, José Luis, pues gracias y un saludo y bueno, muchos ánimos, con muchas ganas y apapachamiento. Quiero que me mandes caminitos para ver una serie de programas que has hecho que me parecen muy, muy interesantes, muy bonitos, algunos en el campo. Ya he visto que vas en la naturaleza, vas entre un olivar también, supongo que junto al mar lo has hecho también, o sea, quiero ver esos vídeos, dame facilidades para verlos. Vale, Venga, José Majo, Luis. hasta pronto. Chao, maestro. Chao. Y para todos, Eso es muchos para besos. todos. Venga. Adiós.